¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. En el día de hoy, lunes 21 de julio del año 2025, saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Y cuando ya estamos a lunes 21 de julio del 2025, y como es habitual, los días lunes que viene con esta noticia fresca, que hace pocas horas atrás de las encuestas que nos van a traer harta, conocimientos, harta información respecto a cómo está midiéndose las adhesiones a los candidatos que hoy día aparecen en las presidenciables o en las presidenciables. Obviamente, esto va a traer lo propio del nerviosismo de las encuestas para saber hasta dónde se puede crecer uno y otro sector, con todas las rivalidades, con todos los mordiscos, con todas las sacadas de lengua, y sobre todo con todas esas artimañas propias de la política. De la política en los países que tienen democracia, porque democracia entendía en su concepto liberal, esa democracia que tiene partidos políticos, que tiene oposición, que tiene medios de comunicación abiertos y sin trabas. Y claramente todo confluye en una situación donde la política absorbe muchas veces la atención, a mi juicio desmedidamente, pero que es la realidad. ¿Ya? ¿Qué pasó con Jara? ¿Qué pasó con Kast? ¿Qué pasa con Matei? ¿Qué pasa con otros? ¿Qué pasa con los candidatos que hoy día figuran en la idea presidencial que se nos viene luego? Se nos viene luego porque ya en noviembre ya estaremos votando en primera vuelta, porque aquí va a haber segunda vuelta, y en diciembre estaremos votando la segunda vuelta, y en diciembre sabremos quién va a ser quien dirija los destinos de nuestro país por los próximos 4 años. En tanto, aquí ya se sabe, por ejemplo, que hay casos como el caso de Jara, ya, de la candidata comunista, que según la encuesta CADEM, una de las más serias, cae 4 puntos en su intención de voto. Y nos preguntamos si ya logró el máximo que podía. Y la verdad es que, como lo dijimos acá al comienzo, hace 2 o 3 semanas se produjeron las primarias marxistas, de las izquierdas. Obviamente dijimos acá en Razones de Estado que esto iba a ser como un boomerang, iba a aumentar esto como la espuma, yo diría, por la novedad. Pero una novedad que los medios de comunicación y en general nosotros los ciudadanos no hemos tenido debida cuenta, que esta novedad de que una comunista encabezara la elección y derrotara al Frente Amplio y al socialismo democrático era una cuestión real. Efectivamente lo derrotó el Partido Comunista, que puso todo su esfuerzo, toda su estructura, toda su fortaleza detrás de la candidata, pero donde fue a votar un 9% del padrón electoral. Y eso todavía, hoy día no, a mi juicio, no se concentra, no se establece con claridad cuál es la importancia que se le ha dejado de prestar a esa situación. Es decir, que Jara es la que ganó dentro de un contexto del 9%. Y dijimos que iba a subir un poco más, y parece que ya la CADEM, una de las más serias de nuestra encuesta, ya cae 4 puntos respecto a lo que ella entendía como una situación propia de las tendencias políticas, porque así funciona esto. Es la novedad, fresca, simpaticona, habla de corrido,
¿ya? Y tiene un partido importante atrás, sin duda, un partido que ya entendemos por la historia del Partido Comunista, lo que es capaz de hacer, lo que es capaz de promover y cuáles son sus sentimientos, son sus debilidades respecto a entender y creer que todavía el marxismo-leninismo puede todavía ser alguna solución en los países donde ellos gobiernan. En todo caso, han sido gobierno acá, en el gobierno de Boric, ya también fueron gobierno con el presidente González Videla hace muchos años atrás, y en todos ellos ha habido una situación, particularmente en porque en es un gobierno donde participa fuertemente el Partido Comunista, quien lo lidera es uno del Frente Amplio, el presidente Boric, y los que quedaron así como vagón descolgado, como vagón de cola, ya el socialismo democrático que llegó a salvarle la plana ya al Partido Comunista, al Frente Amplio, y finalmente no supieron, a mi juicio, defender, o más bien poner una estaca potente respecto a lo que significó el socialismo democrático para que este gobierno lo hiciera algo mejor. Porque obviamente a la luz de los datos, más allá de lo que uno pudiera querer o no, los datos dicen que este ha sido un pésimo gobierno. Pregunten a más de 1 millón de cesantes. Pregunten que no hay crecimiento. Pregunten muchas cosas que aquí, obviamente, ponen de manifiesto que la candidata Jara es la continuidad de este gobierno, porque representa lo sustantivo de los respaldos políticos con la cual ha gobernado este gobierno, esta administración. Pero aquí también, distinguidos auditores y televidentes, perdón, tenemos que asumir que tiene una virtud hasta ahora el tema de las izquierdas. Para muchos, las derechas, independiente que sumado los votos ya de Kast, ya de Matei, de Parisi y otros que están en la derecha, suman, o sea, dan cierta certeza a que los sectores de centro derecha y derecha van a ganar la próxima elección presidencial. Hasta ahora hay un tema que hoy día se expone como de una enorme responsabilidad en las derechas, que son personas que también tienen sus propios cuentos, tienen sus propias miradas, pero también sus propios egoísmos. Y claro, cuando uno observa las oposiciones de los países donde la izquierda sigue gobernando, por ejemplo, Venezuela, ya que no reconocen que perdieron en el gobierno y las democracias latinas no hicieron nada respecto a eso, es más, los reciben y tienen importantes agentes e intelectuales apoyando al marxismo chileno. Las oposiciones, como ocurre en Cuba o como ocurre en Venezuela, están hoy día, por ejemplo, las que están de Cuba, que están normalmente en Estados Unidos, no se ponen de acuerdo porque hay muchas oposiciones, hay muchas derechas contra el gobierno cubano y hay muchas derechas contra el gobierno de Maduro. Aquí en Chile va a pasar, a mi juicio, o está pasando más o menos lo mismo. Aquí va a haber un desgaste enorme por, a mi juicio, la irresponsabilidad de no entender el proceso que se están jugando, sin perjuicio de que en la medición Kast supera a Matei y le supera por 10 puntos, eso, 10-11 puntos. Entonces eso de alguna manera refleja que aquí estamos frente a una situación que todavía no se sopesa, a mi juicio, todo lo que debiera sopesarse respecto a lo que podría eventualmente ocurrir acá. El próximo gobierno no tiene recursos.
El próximo gobierno está endeudado, pero, o sea, gravemente. El próximo gobierno no va a dejar un peso como si ganáramos, porque no hay plata, no hay crecimiento. Y eso, obviamente, va a estilar una conversación y una gobernanza que, si eventualmente los datos siguen dándose como están, va a haber un presidente o una presidenta de derecha, pero no van a tener Congreso. Y eso es que es parte de, a mi juicio, la estupidez que pasa en los partidos políticos de derecha, que no está pasando, por lo menos hasta ahora, en los partidos de izquierda. Ya redujeron, hay muchas caras largas, hay mucho llanto, mucho sollozo y mucha, yo diría, angustia, porque muchos saben que ya no pueden ser candidatos a la izquierda, porque las izquierdas, porque redujeron considerablemente sus cupos para hacerlo caber en una sola lista, que es la única manera que podrían tal vez ganar el Parlamento. Y ojo, porque esto lo hemos señalado en múltiples oportunidades acá en Razones de Estado. Y me parece bien que la izquierda, que le gusta vivir de cositas del Estado, porque se siente cómoda, donde se trabaja poco, no hay mucha obligación, porque ahí está latente lo que ellos llaman el progresismo y que yo llamo el pobrecismo. ¿Cómo se estrenan? Perdón, como toda su política va a ser para causar pobreza. El pobrecismo, ¿ya?, hoy día gobierna, y el pobrecismo lo que está haciendo es entender que las divisiones de las derechas le dan un espacio para que ellos tengan instancias de poder. Contrario census, al revés, si las derechas fueran en una sola lista, barren, pero barren sin asco, por lo menos para el próximo periodo. Y eso le podría dar una cantidad de nueva mirada para reformar muchos de los, digamos, de los sectarismos, y también, yo diría, toda esta permisología que hoy día sectores del pobrecismo, progresismo le llaman algunos, están disputándose de cómo hacen para que no se produzca ni haya riqueza, ni haya engrandecimiento. La izquierda siempre va a requerir de personas o de empresas o de empresarios o de gestores o de creadores de vida a través de negocios, de los cuales de esos impuestos vive el Estado. Y por eso que también, como una segunda o tercera derivada, aparece como, yo diría, como torpe, esto que en la mitad de una campaña presidencial, ya, porque se podría haber dejado para otra época, para después de diciembre, por ejemplo, un encuentro de lo que ellos le llaman el progresismo, ya, de este encuentro que va a haber el lunes, mañana, o sea, hoy día, este encuentro donde se junta Lula, ya, donde se junta Petro de Colombia, Lula de Brasil, ya, y esto que dicen que es, se junta también el presidente de Uruguay, ya, y por supuesto Chile, que se refirió, y además como una gran estrella, ya, el gobierno de España, que ese sí que tiene quebrado España. Entonces tratan de poco patriota, pues, o sea, se imaginan los marxistas hablando de patria, pero por sobre todo con esto que va a existir acá y que nos coloca
ya en la mirada de Trump. Porque los partidos marxistas en general son anti-norteamericanos. Y son anti-americanos, deben entenderlo por la Guerra Fría, por esta tensión permanente que hubo durante tantos años después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y lo que fue ya la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde el marxismo es su gran catalizador. El marxismo del mundo, particularmente el chileno, el marxismo-leninismo, era adicto a las situaciones que plantea justamente lo que ya no existe, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es una opción política, sin duda, pero la gran realidad es que el marxismo-leninismo, a través de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al cual el comunismo chileno obviamente adscribía, se encuentra con que es un enemigo de Estados Unidos, porque representaba el comunismo y el progresismo, marxista, representaba lo que era la voluntad de en ese momento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero pasó algo. Perdieron la guerra ideológica y los norteamericanos se transformaron más ahora que ayer en sus grandes rivales ideológicos. Y eso es lo que estamos presenciando, ya lo dijimos en Razones de Estado hace tiempo atrás, ya hace más de una semana, respecto a lo que iba a pasar con esta cumbre ya progresista, que también podríamos ponerle cumbre pobrecista, de pobreza. Y eso es lo que está hoy día caminando, ya hay ya distintas ceremonias, van a hacer un llamado conjunto, van a haber varias cuestiones donde se juntan acá a hablar, a mi juicio, de esta cumbre que ellos le llaman democracia siempre, en esa especie propia del letargamiento marxista, que esa democracia siempre es la democracia que ellos aspiran, es la que dicta más bien lo que se dicta claramente la mirada antidemocracia liberal, por decirlo así, mejor para que se entienda. Ellos le llaman a la democracia cubana, le llaman democracia, ¿ya? Ellos le llaman a la democracia venezolana, le llaman democracia. Y la nuestra, la liberal, está hoy día siempre en cuestión porque es la que quieren hacer desaparecer con el tiempo. Acá en Chile también, no hay ninguna duda de eso, sino vayámonos a leer lo que decía su proposición constitucional, la primera, ya la que fue derrotada por los ciudadanos hace pocos años atrás nomás, y durante este gobierno. Ahora bien, ¿qué pueden decirle Sánchez de España, Lula de Brasil, Petro de Colombia, Ursi, el apellido se me escapa el apellido del uruguayo que viene? ¿Qué nos podrían a nosotros señalar? ¿Cómo han sido desbocados sus países? En España, España es un desastre, gobernado por unos marxistas que tienen ahí son los grandes creadores de la Fundación Estrucha chilena. En consecuencia, todo esto que se hace en un ambiente propio de nuestro país ahora, que esta cumbre que le llaman, tenemos que entender que no trae buenos dividendos porque nos coloca en el ojo del huracán, a mi juicio, torpemente. Porque, díganos o no, queramos o no, los problemas de la pobreza ya son propios del marxismo. Por eso no es progresismo, insisto en el concepto, que es como, porque el progresismo de qué, o progresismo con qué. Y eso es lo que viene a discutir estos que creen ya que con pobreza
se consiguen apropiarse del Estado. Y esa es la gracia. En consecuencia, aquí, más allá de lo que ocurre en la interna nuestra, respecto a lo que pasa con nuestras campañas presidenciales, los candidatos que van a hacer, y las desuniones en las derechas y las uniones en las izquierdas, hay que entender que lo que viene es diametralmente difícil, diametralmente distinto, porque no es el tema de la política el que más nos preocupa, es cómo tenemos un liderazgo que coloque en el centro de la importancia lo que hoy día afecta a los chilenos y chilenas. Y lo que nos afecta son los problemas del narcotráfico, los problemas de la seguridad, los problemas del crimen organizado, con todo lo que está pasando ahora. Porque estas cumbres, digámoslo también, son chacoteras, son de poca monta. ¿Qué cosas nos van a decir? ¿Qué nos van a enseñar? ¿Qué nos van a traer créditos? El gobierno español nos trae, inversiones, que nos va a prestar dinero para poder salir de esta situación, angustiosa en que se encuentra nuestro país, o Colombia, o Brasil. O vienen a hablar, darse gustitos personales para hablar de lo que nos sirve, de hablar cómo se empobrece más rápido las sociedades. Y eso es lo que no hemos tomado conciencia nosotros, creo yo, los chilenos y chilenas, que probablemente esto pasa por entender de quién va a hacer mejor las cosas contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Miren lo que ha pasado con esta vergüenza mundial respecto de este sicario que dejamos libre, ya, por una cuestión que tiene todas las luces de haber sido una cuestión muy bien montada. Lo estaban esperando fuera de la cárcel. Y creo que pagó 2 millones o más de 2 millones de pesos para que lo llevaran de un terminal de Santiago directamente aquí, que era un taxi privado. Eso se está estudiando ahora. Es probable que esta altura nos tienen en Chile. Ellos tienen muchos recursos, el crimen organizado, pero muchos recursos, particularmente porque el crimen organizado venezolano, el Tren de Aragua, tiene relación política con Chile. ¿Cómo? ¿De dónde saco eso yo? Miren, ustedes probablemente, los que me han escuchado siempre acá en Razones de Estado, saben que siempre le he entregado antecedentes para que sopesen dónde estamos. Pero obviamente aquí de esto no se hace mayor cuestión porque los medios de comunicación son medios como cobardones. No les gusta decir la papa y no les gusta señalar cuestiones que a mi juicio es una torpeza de los medios de comunicación. Más que torpeza, a veces es cobardía. ¿Usted cree que los que quemaron 18 o más estaciones del metro al mismo tiempo en el estallido delictual fue una casualidad? ¿Usted cree que lo que está pasando en la macrozona sur con los respaldos a los terroristas, que son de parte de ellos, de los empobrecedores, que son parte de la misma mirada, ¿usted cree que ellos están hace tiempo en la formación de esos terroristas, la estamos haciendo nosotros con lo que saben tirar boleadoras y ondas? ¿Usted cree, distinguido editor y televidente, que quienes mataron y asesinaron, que sacaron de sus habitaciones con vestidos de PDI, ¿ya? A este oficial Ojeda, un oficial venezolano que había pedido asilo político en Chile, lo mataron en nuestras narices, lo metieron en una maleta y le pusieron cemento a 1,5 metros abajo, digamos? ¿Usted cree que eso es una cuestión de casualidad en Chile? Y hay muchas cosas donde mirar y tenemos otros problemas que ya están pasando, gracias a Dios el propio ejército y la propia FACH se dieron cuenta internamente y el mismo denunciaron un tema que hoy día hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando ahí.
Pero ¿qué está pasando con nuestros jueces y con los fiscales que han sido apartados? ¿Quién políticamente va a tener nuestro respaldo para que nosotros peguemos fuerte en la mesa, güey? Conversaba con un distinguido colega, él de nacionalidad peruana, y me decía por qué nosotros no teníamos, por ejemplo, en el caso de este sicario, que hay pruebas pero irrefutables, de que hizo hincar al tipo que le disparó en la cabeza y todo lo vimos por televisión porque están ahí, nosotros los metemos presos. Y en cárceles que no son de alta seguridad. ¿Y por qué una jueza y la propia gendarmería, poco prolija, ya no se dan cuenta que porque estaba el apellido mal escrito y todo el cuento, y esto que lo estaban esperando afuera va a salir, es parte a mi juicio, todo indica que es parte de una estrategia, que es parte de una acción para sacar a este señor libre, a este asesino. Al final no era apellido Ferrer, tiene otro apellido, no me acuerdo ahora cuál es el de verdad. Entonces, esos somos, pues. Entonces, esta junta y este encuentro, ya esta cumbre ya de los empobrecedores, del pobrecismo, finalmente se hace bajo esta mirada donde pasan estas situaciones. Veremos qué pasa. Jara, Kast, Matei van a seguir teniéndonos con sorpresa en los próximos meses, las próximas semanas, con sus encuestas. Pero obviamente aquí se comete un error grave cuando es la propia candidata comunista, Jara, trata de perro, ya a Landerreche, deja que los perros ladren. Ya cuando ella sabe que hay miles del socialismo democrático que no van a ir a votar por ella. Algunos que están interesados en algunos puestitos, Girardi y otros, irán a hacer lo mismo. Pero Landerreche ya dijo que iba a votar, que iba a anular su voto en la campaña presidencial. Y eso obviamente ya marca, a mi juicio, una situación que debemos estudiar del por qué ya Jara tocó techo. Y ellos se dan cuenta que no va a poder avanzar mucho más, tal vez 2, 3 puntitos, tal vez 5, pero nada más que eso. Nada que asegure que la candidata del continuismo, Janet Jara, Partido Comunista, para ser candidata a este gobierno, finalmente tenga la posibilidad de ser presidenta. Un tema que obviamente seguiremos conversando acá en Razones de Estado en los próximos días. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Hemos escuchado al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percio Almadero, en esta edición de Razones de Estado a través de todas las emisoras de la Fuerza del Norte. Hoy lunes 21 de julio del año 2025. Siga en nuestra sintonía. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.